Texan Global School. Resumen de trigonometría. En este video se muestran los puntos críticos para entender trigonometría. Se debe comprender que un triángulo rectángulo es aquel que contiene un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Únicamente en este tipo de triángulos podemos usar el teorema de Pitágoras, el cual indica que la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo equivale al cuadrado de su hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa es el lado más grande, el cual es opuesto al ángulo recto. Es también importante recordar que el plano cartesiano está dividido en 4 cuadrantes, los cuales están ordenados en sentido positivo o levógiro, esto es, en sentido contrario a las manecillas del reloj. El cuadrante 1 contiene coordenadas donde la abscisa y ordenada son positivas. En el cuadrante 2, la abscisa es negativa y la ordenada positiva. En el cuadrante 3, ambas son negativas. Y en cuadrante 4, la abscisa es positiva y la ordenada negativa. Un concepto analizado y relacionado es el ángulo en posición normal, el cual es aquel en el que su vértice está en el origen del plano cartesiano y su lado inicial coincide con el lado positivo del eje de las abscisas o eje X. A partir de este ángulo en el plano, se genera un punto. Y de este punto, se forma un triángulo rectángulo, del cual podemos calcular las funciones trigonométricas y sus razones. Existen 6 funciones trigonométricas las cuales son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. De acuerdo al cuadrante en el que el triángulo se genere, se determinan los signos de las razones trigonométricas como se muestra en la tabla. En el diagrama se muestra la circunferencia unitaria con puntos específicos, los cuales generan valores exactos. Por ejemplo, el punto raíz cuadrada de 3,1 genera un ángulo de 30 grados. Es conveniente tener en cuenta, ya que facilita el simplificar expresiones con elementos trigonométricos. A partir de esa circunferencia podemos obtener la tabla con todos los valores exactos de las funciones trigonométricas. Recordemos que esas herramientas se utilizan para triángulos rectángulos y para triángulos oblicuángulos, esto es, acutángulos u obtusángulos, podemos usar ley senos o ley cosenos. La ley senos indica que, en todo triángulo, los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. La ley cosenos indica que, en todo triángulo, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de los mismos lados por el coseno del ángulo que forman. Recordemos la notación de triángulos para plantear este tipo de problemas. Los lados de los triángulos se representan con letras minúsculas y los ángulos con letras mayúsculas. Asimismo, cuando se habla de resolver un triángulo, esto implica obtener todos los lados o ángulos faltantes. Para efectuar conversiones entre grados y radianes, recordemos que un ángulo de 1 grado puede dividirse en 60 partes iguales llamadas minutos, y cada minuto puede dividirse en 60 partes iguales llamadas segundos. También es fundamental entender que 180 grados equivalen a pi radianes. Por lo que no es necesario aprenderse fórmulas. Simplemente realizando reglas de 3, se pueden hacer las conversiones entre grados y radianes. En ocasiones podemos requerir el uso del sector circular, el cual es la porción de un círculo delimitada por 2 radios y una porción de la circunferencia llamada arco. Usando las fórmulas mostradas en el pizarrón y trazando una línea recta entre los puntos A y B, podemos obtener un triángulo también y utilizar alguna de las herramientas anteriores. Recordemos que una identidad es una igualdad que se cumple para todo valor de la variable. Las identidades no se resuelven como las ecuaciones, las identidades se comprueban o verifican. Así que para verificar si una identidad trigonométrica se cumple, debemos seleccionar algún miembro de la igualdad. Trabajar con ese miembro sin alterar el otro. Transformar todo en función de senos y cosenos. Utilizar las identidades para simplificar o expandir ese miembro, y así verificar que es idéntico al segundo miembro. Se muestran las 8 identidades fundamentales así como otras más que se utilizarán en distintos problemas. Recordemos que una función es el conjunto de pares ordenados, en el que no existen pares distintos con el mismo primer elemento.
Las funciones trigonométricas de argumento simple se muestran en el pizarrón. Y se pueden graficar usando valores exactos. En sus comportamientos podemos ver que el seno es el mismo que el coseno pero desfasado 90 grados, o pi medios de radián. Ambas tienen una amplitud de 1, ya que es el coeficiente numérico de la función. La tangente tiene asíntotas por lo que su amplitud es infinita. En el diagrama se muestra graficado un ciclo de cada función. Son también llamadas funciones periódicas, ya que podemos seguir graficando periodos t, hacia adelante o hacia atrás constantemente. Si a esas mismas funciones se les comienza a alterar el argumento, entonces se les llama argumento compuesto con los elementos mostrados. Finalmente, para resolver una ecuación trigonométrica, utilizaremos procesos algebraicos de solución de ecuaciones y diversas herramientas trigonométricas. Podemos despejar, resolver ecuaciones lineales o cuadráticas según sea el caso. Y posteriormente, analizar las funciones para obtener los ángulos. Como se ve en el ejemplo, se utilizan todas las herramientas anteriores de acuerdo al caso. Texan Global School. Global Online Learning. Knowledge for the world. www.texanglobalschool.com